Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 4 de agosto, en esta 18ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Juan María Vianney, presbítero, o más conocido como el Santo Cura de Ars, patrono de todos los sacerdotes del mundo. Conocido y amado como el cura de Ars, un pueblito francés al norte de Lyon, en donde ejerció su ministerio sacerdotal, Juan María Vianney, que existió del año 1786 al 1859, es uno de esos hombres a quienes se aplican muy bien las palabras de San Pablo. Dios ha escogido a los más insignificantes para confundir a los grandes. Este campesino de mente rústica que nació en Dardilly había pasado por la borrasca revolucionaria y la exaltante apopeya napoleónica sin casi darse cuenta. O mejor aún, durante algún tiempo tuvo que permanecer escondido por haber desertado del ejército napoleónico cuando se dirigía hacia España, sin comprender la gravedad de su gesto, solo porque no lograba marchar a tiempo con su batallón. En el seminario le fue más difícil seguir a sus compañeros de estudio por la confusión mental que tenía ante cualquier paginita de filosofía o teología y sobre todo con el idioma latín, hasta el punto que sus profesores desanimados desistieron de preguntarle. Uno de ellos le dijo al vicario general: «Lástima, porque es un modelo de piedad». «¿Un modelo de piedad?», exclamó este. «Pues bien, yo lo llamo y la gracia de Dios hará el resto». En 1815 recibió las órdenes sagradas, pero no la facultad de confesar porque no lo consideraron idóneo para dirigir las conciencias. ¿Quién se iba a imaginar que Juan María Vianney llegaría a ser uno de los más famosos confesores que la historia de la Iglesia recuerde? Después de 3 años de aprendizaje en Écoli, bajo la guía del párroco Valley, que tiene el mérito de haber vislumbrado en ese santo sacerdote y a veces ingenuo, un iluminado, los ocultos carismas de la santidad, Juan Vianney pasó a Ars como vicario capellán y después como párroco. Ars tenía 230 habitantes, un lugar muy pequeño, que vivían en esas casas de paja. Los únicos centros de animación eran las 4 tiendas con salas de baile, contra las cuales el joven párroco comenzó a tronar desde el púlpito. Tanta severidad hubiera debido acarrearle la enemistad de la gente. En cambio, a los 10 años, Ars estaba completamente transformada. Tiendas desiertas, iglesia repleta, porque la severidad del párroco iba acompañada de una inmensa bondad y generosidad. No tenía sino la sotana que se ponía todos los días. Era capaz de quitarse por el camino los zapatos y las medias si encontraba a un pobre diablo, un mendigo, con el que cambiaba hasta los pantalones si los del mendigo eran peores que los suyos. También hacía mucho ayuno, dormía poco tiempo, era el último en acostarse en el pueblo por estar frente al Santísimo y el primero en levantarse, de tal manera que los testimonios de varias hermanas veían la capilla de la iglesia con la luz encendida frente al sagrario en donde aquel santo sacerdote ya de madrugada estaba en oración. Hacía mucho sacrificio y ayuno, de tal manera que su alimento solía ser diariamente patatas y leche, un vaso de leche. Murió a los 73 años de edad, el 4 de agosto de 1859. Aún antes que Pío XI lo inscribiera en la lista de los santos, ya Ars era meta de peregrinaciones. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Juan María Vianney, el Santo Cura de Ars. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos 1 al 2 y del 10 al 14. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos escribas y unos fariseos venidos de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Jesús llamó entonces a la gente y le dijo: escuchen y traten de comprender. No es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre. Lo que sale de la boca, eso es lo que mancha al hombre. Se le acercaron entonces los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado de tus palabras?
Jesús les respondió: las plantas que no haya plantado mi Padre Celestial serán arrancadas de raíz. Déjenlos, son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un hoyo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy te invito para que ores por los sacerdotes. De hecho, estamos en el segundo día del Encuentro Nacional del Clero o Retiro Nacional del Clero, acompañados por las reflexiones de hombres ilustres de nuestra iglesia y dentro de ellos el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede. Así que ora por nosotros. Hoy es día de los sacerdotes, ¿sí? ¿Por qué? Porque celebramos al santo cura de Ars, que fue llamado a la presencia de Dios un día como hoy. Ya dijimos quién era este santo cura. Antes del Papa Benedicto XVI, justamente hasta el año 2010, a inicios, el cura de Ars era el patrono de todos los párrocos. Sí, para que les diera sabiduría, saber administrar los sacramentos, saber enseñar, saber regir y saber santificar. Pero el Papa Benedicto XVI en el año sacerdotal, año 2010, declaró al santo cura como el patrono de todos los sacerdotes, como un ejemplo de buen pastor. Así que hoy ora por favor por nosotros, ofrece una misa, un santo rosario, un ayuno, un sacrificio en favor de los sacerdotes, que los necesitamos mucho, te lo prometo. Hay momentos difíciles, hay pruebas, hay tentaciones, hay problemas que resolver, hay fracasos muchas veces espirituales, por así decirlo, hay también persecuciones, ¿sí? Señalamientos, hay enfermedades y tanto que un sacerdote pasa. Así que te invito para que ores por nosotros, los sacerdotes. Dios te lo pague de todo corazón. También vale la pena hoy quedarnos con el texto bíblico de San Mateo en el capítulo 15. ¿Sí? Se acercan a Jesús escribas y fariseos, que vienen de Jerusalén, por lo tanto, son hombres que van con todo contra Jesús, porque consideraban a Jerusalén en aquel tiempo la cuna, por así decirlo, del judaísmo, y por lo tanto, los fariseos que eran propios de ese lugar, se consideraban expertos en la materia, y pues aquellos que eran muy rigurosos. Por eso le preguntan: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición y no se lavan las manos antes de comer? ¿Qué les contesta Jesús? Aquellos hombres están hablando de cuestiones rituales, de normas externas. Jesús les habla de las acciones de un hombre. Es que les dice Jesús: ¿para qué se van a lavar si están limpios? ¿Sí? Porque aquello que debería uno de lavar debería de ser el corazón, les está diciendo Jesús en otras palabras. No es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre, es lo que sale de dentro. Es decir, sus acciones, sus sentimientos más profundos: odio, rencor, envidia, rencillas, resentimiento, hambre y sed de venganza, ira. Todo eso es lo que mancha al hombre. Y por eso Jesús dice: no tiene sentido que alguien se lave de forma ritual si por dentro está manchado. ¿Y cómo podemos sanar por dentro? Con la confesión, el sacramento de la confesión. Por algo Jesús dejó el sacramento de la confesión. Recordemos que lo instituye en diferentes partes de la Escritura. Hoy daré dos textos. San Juan 20:22, cuando Jesús se aparece, están con las puertas cerradas los apóstoles, les sopla y les dice: reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Y esta orden se la da a los apóstoles. ¿Y quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos y sacerdotes. También en la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 14, cuando instituye el sacramento de la unción de los enfermos y dice: llamen a los presbíteros de la iglesia para que unjan al enfermo con óleo, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo curará, y si ha cometido pecados se le perdonarán. También dice unos versículos después: por eso confiesen sus pecados unos a otros. Confiésale tus pecados al sacerdote, confiésale tus pecados a aquel que ha recibido la autoridad de Cristo, y así limpiarás tu alma. Y de esa manera podemos gozar aquí en esta vida de la gracia de Dios y ya un adelanto de lo que será la vida eterna, la vida en Cristo.
Sí, por eso no nos escandalicemos de los pecados de los demás, como lo hicieron los fariseos. Hay que escandalizarse de nuestros propios pecados, de nuestras propias faltas. Siempre queremos poner la mirada que grita con ánimo de ofender, con ánimo de criticar, con ánimo de poner el dedo en la llaga y de señalar al prójimo. Siempre queremos hacer eso y no nos fijamos en las faltas, pecados y cosas que nosotros debemos de superar y a los cuales debemos de renunciar. Así es. Por eso, qué importante es saber que los fariseos se escandalizan por las cosas de afuera, por una lavada de manos. Jesús dice, deben de escandalizarse por su corazón que está lleno de pecados. Pidámosle entonces a Jesús que nos ayude a sanar y que nos ayude a proclamar que Él está vivo. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.